Hola, ¿qué tal? Pero muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Esperamos de corazón hayan tenido una excelente semana y bueno, ya estamos finalizando este mes de noviembre, estamos a puertas del mes de diciembre y gracias a nuestro todopoderoso Dios por su fidelidad para con cada uno de nosotros. Él ha sido, será y permanecerá siempre fiel con nosotros. Así de que les invito para que oremos juntos en esta mañana, para que coloquemos ese tiempo en las manos de nuestro Dios y para que sea su palabra la que nos enseñe a cada uno de nosotros. Vamos a orar juntos, por favor, y dejemos de lado cualquier cosa que nos pueda estar distrayendo o captando nuestra atención. Padre amado, te damos gracias por esta mañana de domingo, el último domingo de este mes de noviembre, del penúltimo mes de este año. Te damos gracias por tu inmenso amor y por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque no nos ha faltado absolutamente nada. En incontables ocasiones nos has levantado, Señor, nos has dado tu mano, nos has guiado con tu Espíritu Santo y tu palabra, y día a día nos recuerdas, Dios mío, todas y cada una de esas maravillosas promesas que tenemos, no solamente para permanecer firmes en este mundo, Señor, en tanto guardamos tu venida, sino principalmente esperanzas para la eternidad. Hoy queremos orar por aquellas personas que se encuentran tal vez en un momento de dificultad, de prueba, de aflicción, para que tú seas sustentándoles, dándoles la salida, Dios mío, y obrando según tu perfecto y maravilloso poder. Dios, santifícanos en esta tu palabra. Te ruego para que el mensaje de hoy, como todo lo que es tu palabra, se aloje en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a no ser tan solo oidores de tu verdad, sino hacedores de la misma, agradándote así, Señor, y glorificando tu nombre de esa forma. Gracias por estos medios virtuales que permites usar con este fin y propósito, y pedimos, Dios, que también este mensaje pueda ser divulgado y que llegue al corazón de cada oyente como ha llegado a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, le doy la bienvenida a los que en este momento están ingresando a este canal. Y bueno, hemos estado las últimas semanas hablando acerca de algunos pecados. Bueno, hay muchísimos pecados en los que podemos incurrir nosotros casi que permanentemente. Y son conductas o actitudes que debemos desde luego cambiar. Eso sí, con la ayuda y la dirección de nuestro Dios. Hoy quisiera comenzar con una reflexión que me llamó mucho la atención y que voy a leer de manera textual. Dice que el 14 de octubre de 1998, en un vuelo transatlántico de la línea aérea British Airways, tuvo lugar el siguiente suceso. A una dama la sentaron en el avión al lado de un hombre de raza negra. La mujer pidió a la azafata que la cambiara de sitio porque no podía sentarse al lado de una persona tan desagradable. La azafata argumentó que el vuelo estaba muy lleno, pero que iría a revisar a primera clase a ver si por si acaso encontraba un lugar libre. Todos los demás pasajeros observaron la escena con gran disgusto, no solo por el hecho en sí, sino por la posibilidad de que hubiera un sitio para la mujer en primera clase. La señora se sentía feliz y con un gesto de triunfalismo, porque le iban a quitar de ese sitio y ya no estaría más cerca de esa persona que no le agradaba. Minutos más tarde, regresó la azafata y le informó a la señora: discúlpeme, señora, efectivamente todo el vuelo está lleno, pero afortunadamente encontré un lugar vacío en primera clase. Sin embargo, para poder hacer este tipo de cambios le tuve que pedir autorización al capitán. Él me indicó que no se podía obligar a nadie a viajar al lado de una persona que no le agradaba.
La señora, con cara de triunfo, intentó salir de su asiento, pero la azafata en ese momento se voltea y le dice al hombre de raza negra: Señor, ¿sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo asiento? Todos los pasajeros del avión se pararon y ovacionaron la acción de la azafata. Ese año, la azafata y el capitán fueron premiados, y gracias a esa actitud, la empresa British Airways se dio cuenta que no le había dado demasiada importancia a la capacitación de su personal en el área de atención al cliente. La empresa hizo cambios de inmediato. Desde ese momento, en todas las oficinas de British Airways se lee el siguiente mensaje: las personas pueden olvidar lo que les dijiste, las personas pueden olvidar lo que les hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. ¡Wow! Con base a esta reflexión que fue real, hoy quiero compartir contigo el tema: el pecado de la parcialidad. Quiero comenzar leyendo la definición de lo que es ser parcial o actuar con parcialidad. Ser parcial significa un designio anticipado o prevención en favor o en contra de alguien o algo, que da como resultado la falta de neutralidad o insegura rectitud en el modo de juzgar o de proceder. Vamos a comenzar leyendo entonces un proverbio que está en el capítulo 28. Voy a darte unos segunditos, entre tanto buscas el libro y el capítulo Proverbios 28, y vamos a leerlo, versículo 21, perdón. Proverbios 28, versículo 21. Dice en la versión traducción en lenguaje actual: no es justo que se discrimine a la gente. Hay quienes pecan hasta por un pedazo de pan. Y ese mismo pasaje en la versión Reina Valera 60 nos dice: hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. El favoritismo o la preferencia o el prejuicio no están de acuerdo al carácter de Dios. Dar preferencia a una persona por encima de otra con los mismos derechos es parecido a la discriminación, que se puede basar en condiciones como la clase social, la posición económica, la ropa que usa, las acciones en las que incurre o incluso, ¿no?, su mismo origen. Y qué lamentable ver que, al igual que el ejemplo de lo que sucedió, ¿no?, en este vuelo de British Airways, la gente, a pesar de que estamos en plena época postmoderna, a pesar de que ha avanzado tanto, ¿no?, el tema de los derechos humanos y el no ser parciales en situaciones en cuanto a personas de cultura o credo o raza, sigue pasando muy a menudo. Entonces es el primer aspecto que quiero que ustedes y yo analicemos en la palabra de nuestro Dios. El favoritismo o la acepción de personas no concuerda con el carácter de Dios. La Biblia es muy clara, lo leímos en Proverbios 28, 21, al decir que el favoritismo no forma parte de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Acompáñame a otro versículo que está en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 11. Romanos capítulo 2, verso 11. Dice en la versión 60: no hay acepción de personas para con Dios. Y el mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos dice: Dios juzga a todos por igual y sin favoritismos.
Saben que antes de proseguir, muchas personas, ¿no? Aún los que por gracia y misericordia hemos sido salvos de la condenación eterna y hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios por la fe en Jesucristo, muchas veces creemos que tenemos el derecho de excluir personas, bien sea por su credo, ¿verdad? Porque profesa la religión tradicional o porque esa persona es maometana o es musulmana o es una persona gnóstica o agnóstica, pero aquí claramente dice que Dios ve a todos por igual y sin favoritismos de ninguna naturaleza. Cuando estudiamos las Escrituras, vemos que las promesas de Dios estaban centradas o dirigidas al pueblo de Israel, pero también entendemos por el contexto del Antiguo y el Nuevo Testamento que la palabra de Dios no ha sido vedada para nadie y que el plan de Dios de redención no es exclusivamente para los judíos, ni solamente para algunos, sino para todo el mundo. Es importante hacer hincapié en esto, que Cristo murió por todos, siendo todos culpables ante los ojos de Dios. Dicho esto, quiero continuar con lo que estoy leyendo de Romanos 2:11, donde dice que Dios no hace acepción de personas. Quiero darte la definición de acepción de personas desde la raíz griega. Escúchame lo que significa acepción. Tiene como base dos palabras, rostro y recibir. Es decir, literalmente es recibir a alguien con un rostro determinado, por lo que aparenta, y con parcialidad. ¿Saben lo que estoy hablando, no? La Biblia es clara entonces en cuanto a este tema. Dios es un juez imparcial que aplica un solo y verdadero criterio, como lo acabo de decir en cuanto a la salvación, sin raza, sin posición social, sin sexo inclusive, hombres y mujeres, adultos o jóvenes, aún a los niños. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. En Efesios capítulo 6, la carta de Pablo a los Efesios capítulo 6, verso 9, miren lo que nos dice en la versión traducción en lenguaje actual. Ustedes, amos, traten bien a sus esclavos y no los amenacen, pues recuerden que su amo y el de ellos está en el cielo, y él trata a todos por igual. Desde luego no estamos en esa época donde había todavía esclavitud, en los tiempos de Pablo, donde todavía había personas que estaban en ese yugo de la esclavitud, físicamente hablando, desde luego. Y por eso Pablo es tan enfático en esta carta, dirigiéndose concretamente a los amos o a los que tenían personas a su servicio. Y eso podía aplicar, desde luego, en nuestro tiempo contemporáneo a aquellas personas que tenemos de pronto bajo nuestro cargo o aquellos que de pronto nos prestan un servicio. Hay muchas mujeres que se dedican a lo que llamamos oficios varios o trabajos en casa, donde hacen la limpieza, donde arreglan los hogares, donde tal vez, bueno, ustedes me entienden a qué estoy haciendo referencia. Esa persona que tú has contratado, si bien es cierto, le vas a remunerar por su servicio, es una persona que es igual ante los ojos de Dios. Puede ser que esa persona sea incluso iletrada, puede ser que esa persona, por la razón que sea, no haya podido estudiar, no sepa siquiera leer o escribir. Esa persona ante los ojos de Dios es exactamente igual, como lo leímos en Romanos. Dios no tiene favoritos, Dios no hace acepción de personas. Y miren lo que escribió Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 25, en la misma versión TLA. Recuerden que todo el que haga lo malo será castigado y que el Señor trata a todos por igual. Al igual que el texto de Efesios nos muestra que no hay distinción para Dios. Es el primer aspecto, el favoritismo, la parcialidad, el tener preferencias. Y eso también aplica para nosotros como padres dentro del seno del hogar. Ustedes saben que en el mismo texto en la misma carta de Pablo a los Efesios, habla a nosotros
de no provocar a ira a nuestros hijos. Muchas veces una forma de que los hijos se airen o de que exista rivalidad entre los hijos, envidia o celos, es porque los mismos padres provocan eso en el corazón de los hijos. Cuando entran en comparaciones o cuando admiran a un hijo más que al otro o cuando simplemente por la razón que sea, en estas épocas que se acercan de Navidad, le dan un regalo más significativo, más representativo al hijo mayor, a lo que sea. Hay que tener cuidado con esto de ser parciales. Hay que ser imparcial. Yo recuerdo a mi padre, padre de él, de 5 hijos, nosotros, pues 3 hombres y 2 mujeres que estuvimos juntos en casa, bendito sea Dios, por muchos años. Yo me acuerdo que mi papá, a pesar de que éramos 5 hijos y que eran tiempos muy difíciles, él siempre era muy objetivo y a todos nos daba todo por igual. Mi papá tenía algo muy hermoso que nos enseñó, que dejó como legado a nosotros, a cada uno de los 5 hijos que tuvo, a mí y a mis hermanos, que todo era por igual. Mi padre decía, si tenemos un pan, vamos a partirlo en 7 pedazos, uno para mí, uno para su mamá y los otros 5 para nosotros, sus hijos. Y en temas de regalos era lo mismo. Él, en la época decembrina, me acuerdo tanto siempre de mi padre en estas épocas que se aproximan, por esa razón, porque mi padre siempre, siempre, a cada uno, lo que habla, como lo decíamos nosotros en nuestra época, a cada uno nos compraba la pinta, ¿verdad? El atuendo, la muda de ropa, como dicen en muchas partes del país, a todos por igual, a todos sin que ninguno tuviera un favoritismo. Y así eran todo. Cuando salíamos al parque o al cine, a todos nos compraba exactamente lo mismo. Y qué lindo es que nosotros de verdad podamos tener un corazón exactamente igual, sin favoritismos, sin prejuicios, sin tener ningún tipo de discriminación, porque como lo vimos en el ejemplo de la introducción, eso es discriminatorio. El favoritismo, entonces, si no está de acuerdo con el carácter de Dios, por supuesto que es un pecado si incurrimos en esa conducta. Mire lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Santiago, capítulo 2, versos 8 y 9. Voy a leerlo primero en la versión Reina Valera 60 y luego en la versión Palabra de Dios para Todos. Si en verdad, dice el apóstol, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, es conforme a lo que está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, escúchame lo que dice Santiago por inspiración del Espíritu Santo, cometéis pecado y quedáis convictos, esto es presos, ¿no? Prisioneros, por la ley, escúchame bien lo que dice, como transgresores. Pero me gusta mucho más la versión Palabra de Dios para Todos, es mucho más clara. Lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en la Escritura. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. Pero si ustedes discriminan a los demás, están pecando y son culpables de violar esa ley. El favoritismo es una ofensa grave contra el mandato de Dios de ver a mi prójimo como semejante a mí mismo. La ley mosaica y entre los profetas de Israel se previno en contra de ser parciales o tener favoritismos de cualquier naturaleza. Voy a compartir 4 textos del Antiguo Testamento. Levítico 19:15. Levítico 19:15. Solamente voy a leerlos. Dice en la traducción TLA, si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos, no favorezcan a nadie, sea pobre o sea rico. Eso es para las personas que tienen la facultad o tienen esa función, digamos, desde el seno del gobierno,
de impartir un veredicto o hacer justicia como dice aquí, no favoreciendo a algunos. ¿Sí? Qué triste, ¿no? Qué triste que muchas de esas cosas se manejan como antaño, ¿no? Con sobornos, como dice el texto que voy a citar, Deuteronomio 16, versos 18 y 19. Miren lo que dice Deuteronomio 16, 18 y 19. Dios le dará ciudades a cada tribu y en cada ciudad se nombrarán jueces y autoridades, decretó Dios, que deberán tratar a todos por igual. Gobernarán y juzgarán al pueblo con honestidad y no aceptarán ninguna clase de soborno. Lo estoy leyendo textual de la versión TLA, Deuteronomio 16, 18, 19. Los sobornos hacen que una persona sabia y sincera se vuelva injusta. Seguramente vienen a nuestra mente muchos ejemplos o muchas cosas que hemos vivido en carne propia, ¿verdad? Cómo hay preferencias por aquello de las prebendas. Y aquí le dice concreta y textualmente, por los sobornos. Cuidado con eso. El rey Josafat advirtió a quienes debían impartir justicia lo siguiente. Busquen por favor en sus Biblias Segunda de Crónicas, capítulo 19, del versículo 4 al 7. Segunda de Crónicas, capítulo 19, del 4 al 7. Aunque Josafat vivía en Jerusalén, salió a visitar a su pueblo, desde Berseba hasta la región montañosa de Efraín, para hacerlos volver al Señor, Dios de sus antepasados. Josafat, dice el versículo 5, estableció jueces en cada una de las ciudades fortificadas de Judá. Como podemos ver, Josafat gobernaba en Judá. Él les dijo a los jueces, noten lo que les dijo, versículo 6, fíjense en lo que hacen. No están ejerciendo su cargo en nombre de seres humanos, sino en el nombre del Señor, quien estará con ustedes cuando dicten sentencia. Así que tengan respeto al Señor y obren con mucho cuidado, porque el Señor nuestro Dios no permite injusticias, favoritismos ni sobornos. Lo acabo de leer también de forma textual. ¿Cómo sería de hermoso, verdad? Que nuestros gobiernos tuvieran esto como más allá de la Constitución, que la palabra de papá fuera la Constitución, que rigiera también en la forma de gobernar. ¿No sería lindo? No existiría esto, ni la injusticia, ni el favoritismo, ni los sobornos. Pero miren este texto de Amós, libro del profeta Amós, en capítulo 2, versículos 6 y 7. Es una fuerte exhortación a Israel. Dice el profeta Amós, el Dios de Israel ha dicho, ustedes, pueblo de Israel, han llegado al colmo de la maldad. Estoy leyendo Amós 2, 6 y 7. Por eso no los perdonaré. A la gente humilde y honrada la venden como esclava por unas cuantas monedas y hasta por un par de zapatos. A los pobres los humillan y los arrastran por el suelo y son injustos con ellos. Y Jesús, nuestro Señor y Salvador, mantuvo esa misma norma sobre los hombres, en su juicio, sobre los hombres. Miren lo que dice Mateo 6, del 1 al 4. Cuando ustedes hagan una buena acción, no la anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará entonces
su premio. De acuerdo a estos dos primeros puntos, entonces viene el tercer punto. Estamos llamados a no mostrar favoritismos. Escúchenme bien, por favor. Para dar testimonio a un mundo cruel que discrimina, que es selectivo, que es prejuicioso, a un mundo que excluye y no incluye como Dios, el pueblo de Dios debe vivir de acuerdo a la norma que Dios dicta. Acabo de leer muchos textos del Antiguo Testamento. No podemos conceder privilegios a los pudientes, ni mucho menos llegar a aprovecharnos de las personas indefensas. En 1 Timoteo 5:21, para ver algunos textos del Nuevo Testamento, 1 Timoteo 5:21, Pablo le ordena al joven Timoteo, mire lo que le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas, lo que le había enseñado, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, es decir, con favoritismos. Y este mismo texto de 1 Timoteo 5:21, en la versión TLA, miren cómo dice, 1 Timoteo 5:21, Dios y Jesucristo y todos los ángeles que Dios ha elegido están escuchando lo que te voy a decir, dice Pablo. Obedece todo lo que te he ordenado hacer y sé justo, subráyalo en tu Biblia, con todos sin tener favoritismos. Y tal vez uno de los textos más conocidos en cuanto a esto de no hacer acepción de personas está en el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4. Y eso es tremendo lo que voy a leer. Versión Palabra de Dios para Todos. Santiago 2, del 1 al 4. Hermanos míos, está hablando a creyentes desde luego, ya que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, no se consideren mejores que los demás. Supongan, dice el verso 2, que dos hombres entran a su reunión, es decir, a la congregación. Uno con anillo de oro y muy bien vestido, el otro muy pobre y con la ropa toda sucia. Y supongan que ustedes dan especial atención al que está bien vestido y le dicen, tome asiento, aquí hay un lugar, un buen lugar. Y al pobre le dicen, usted quede separado allí o siéntese en el suelo. Esta versión es bastante explícita. Versículo 4 dice, si actúan así, se hacen jueces de los demás y jueces injustos. Miren la pregunta, ¿acaso eso no es discriminar? ¡Wow! Versión Palabra de Dios para Todos. El mensaje de este texto es más que claro. Santiago afirma por inspiración del Espíritu Santo de Dios que es un error tratar a alguien de forma diferente según su situación económica o su forma de vestir. La Biblia claramente nos ha mostrado la diferencia entre el juicio injustificado y el verdadero discernimiento. Los medios de difusión que hoy pululan, esos medios electrónicos, frecuentemente emplean las palabras prejuicio y partidismo. La palabra prejuicio, definida como opinión tenaz, es desfavorable acerca de algo que se conoce mal. El término prejuicio indica una actitud sesgada y negativa hacia otra persona o grupo y cuyo resultado, escúchame bien, suele ser la intolerancia y la hostilidad hacia ellos. Ustedes se han dado cuenta cómo un prejuicio, que es una opinión preconcebida por una información distorsionada,
¿Se han dado cuenta cómo un prejuicio puede hacer que una persona sufra o sea lastimada o aún le puedan quitar la vida? ¿Cuánto hemos escuchado por noticias de situaciones como estas? El prejuicio crea fuerte aversión hacia las personas. El prejuicio entonces está asociado, es un eslabón que está unido a la parcialidad, como lo hemos aprendido en este corto mensaje. La parcialidad, como lo expuse hoy, se relaciona con el prejuicio y se emplea para indicar una fuerte preferencia que se tiene injustamente hacia alguna persona o grupo por sobre los demás. Y el partidismo, obviamente, es la adhesión o sometimiento a las opiniones de un grupo en particular. Eso tiene que ver con sectarismo, que es una actitud que estimula a las personas al rencor y a las acciones partidistas precipitadas, así como expresiones prejuiciadas en forma de vituperios y de acusaciones, hasta racistas, hasta machistas y parciales. ¿Cuántas veces hemos visto de verdad tragedias, aún por una camiseta? ¿Han visto eso? ¿Cuántas personas por redes sociales alimentan el rencor? Esto me parece lo más absurdo del mundo hacia un grupo porque tienen un favoritismo o tienen una predilección por un equipo específico y se encuentran en las calles para agredirse, incluso para quitarse la vida. Eso es partidismo, eso es sectarismo. Y a nivel religioso, desde luego, la historia trae una estela de violencia. La historia religiosa trae una estela de violencia. El antisemitismo, no puedo decir el término, los antisemitas, mejor dicho, los que van en contra del pueblo de Dios, los que van en contra de los que profesan su religión. Miren lo que está pasando hoy. No es un secreto para nadie, lo puedo decir con libertad. Es por eso, por cuestiones partidistas, por cuestiones que son parciales, entonces se crean los prejuicios y empieza a haber exclusión, rencor. Hay que saber usar esto de las redes sociales. Incluso, ¿no? Incluso, porque hay personas que, sin ir más allá del escenario familiar, hay personas, ¿no?, que incluso en sus redes usan eso, ¿no?, para crear hacerse víctimas. Hoy estoy enredado con los términos, y mostrar a las otras personas como victimarios. Entonces, los seguidores de Jesucristo tenemos que rechazar todos esos conceptos de los cuales acabo de hablar: los prejuicios, el partidismo y el ser parciales. Ya vimos algunos textos del Antiguo Testamento y solamente para citar antes de terminar algunos del Nuevo Testamento. Incluso como Santiago, el apóstol Santiago, toca este término en la sección de personas, es porque estaba ocurriendo, lo leímos, dentro de la iglesia, y por eso exhorta a no tener preferencias o no discriminar. Hay un texto en el libro de los Hechos, solamente lo voy a citar a manera de paráfrasis y leer 3 versículos al final. En Hechos 10, para que lo leas allá despacio en casa, desde el versículo 1, Hechos 10, desde el versículo 1, nos habla de un hombre llamado Cornelio, que es visitado, ¿no?, por un ángel, y le dice el ángel a Cornelio que debe dirigirse a la casa de Simón, el discípulo de Cristo. Y dice el texto que ese ángel le dice que vaya donde Simón a escuchar las palabras que Dios le había revelado a Pedro. Es decir, parte de las enseñanzas que el mismo Cristo le había dado a Simón Pedro y a los demás discípulos durante esos 3 años que estuvo adoctrinándoles y enseñándoles el mensaje del reino de los cielos. Entonces, Cornelio envía a unos emisarios o a unos mensajeros a decirle a Pedro que lo reciba en su casa para escuchar lo que el ángel le había dicho a Pedro que hablara. Cornelio, entre otras cosas, convoca
Me gusta mucho esto, ¿saben? En el verso 24 dice que Cornelio convoca a parte de sus parientes y sus amigos íntimos para que escucharan la verdad de Dios. Y Pedro, cuando llega allí, le dice: ustedes saben que es abominación juntarnos con extranjeros, juntarnos con personas que no son judías. Miren el concepto que tenía Pedro siendo discípulo. Tenía una distorsión. No había entendido esa parte del mensaje de Cristo de no discriminar. Pedro decía: eso es abominable, lo dice el versículo 28. Pero Cornelio le insiste y le dice: estamos aquí para oír lo que Dios nos quiere hablar. Pero quiero que veamos los últimos 3 versículos, 34 al 36 de Hechos 10. Léanlo por favor, por tiempo no lo voy a leer todo, pero miren lo que dice Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. No hay nada que explicar ahí. Léanlo por favor y subráyenlo en casa. El favoritismo sigue siendo un problema con el que hoy se lucha, como lo dije, aún dentro de las iglesias locales, aún dentro de las congregaciones. Es muy lamentable, ¿no?, que pase lo que Santiago advirtió hace tanto tiempo en el primer siglo de la iglesia, y como hoy, en esta época posmoderna, en pleno siglo XXI, sigue pasando lo mismo. Hay favoritismo dentro de la iglesia, hay favoritismo dentro de los hogares, hay favoritismo incluso dentro de los ministerios que lamentablemente Dios quiere que se constituyan, y es por eso que hay tanta división y es por eso que hay tanta debilidad en el cristianismo. Así es de que nosotros, como hijos de Dios, no solamente crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que sigamos su ejemplo cuando Él dijo que no hay que hacer acepción de personas. Vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que selle ese mensaje en nuestro corazón y que podamos cumplir toda la ley que Dios estableció en su palabra, basándonos en esos 2 mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No tener favoritos de ninguna naturaleza. Padre, gracias, gracias Señor. Gracias porque cada día recordamos que tú nos elegiste a nosotros. Y no nos elegiste por ser mejores que nadie. No nos elegiste porque tuviéramos virtud alguna, pues todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ayúdanos, Padre, a entender que tú no haces acepción de personas. Guárdanos del pecado de la parcialidad, como muchos de los antiguos incurrieron en ese pecado, como hoy se sigue viendo en esta tierra, Señor Dios, y por eso ese desequilibrio social tan marcado, y por eso ese sectarismo aún dentro de tu cuerpo, lamentablemente, que es la iglesia. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a mantener la unidad del Espíritu, como dice Pablo en su carta a los Filipenses, a no mirar a los otros como si fueran menores que nosotros, sino al contrario, a mirar al otro como superior y a nosotros mismos. Que haya en nosotros, como dice ese texto de Filipenses 2, en cada uno de nosotros ese mismo sentir que hubo en ti, que siendo en forma de Dios, no te aferraste a esa condición como algo a que aferrarte, sino que te despojaste haciéndote obediente como siervo y siervo obediente hasta la cruz. Gracias por tu palabra, Dios, y gracias por poderla compartir con los que están conectados, y te pido que ojalá todos podamos difundir y practicar este mensaje en nuestras vidas. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, antes de despedirme, les pido que estemos orando. El 17 de diciembre vamos a tener nuestra reunión presencial. Los que deseen asistir, por favor escríbanme por el interno. Vamos a tener un tiempo lindo de celebración y al final poder compartir
los alimentos que Dios provea, sobre todo para darle gracias a Dios, porque estoy seguro que tú como yo estamos muy agradecidos con Dios porque ha sido fiel y lo seguirá haciendo porque es su promesa. Esta semana tenemos nuestra última semana de estudios bíblicos, no te lo pierdas, y también el tiempo de oración los miércoles, y si tú deseas recibir un devocional diario en formato de audio, con todo mi corazón lo quiero compartir contigo para ayudarte a crecer como yo en la gracia del Señor. Como siempre, si tú tienes en tu corazón apoyar este ministerio con mi esposa Pili, tus ofrendas, tus donaciones son muy valiosas para nosotros, desde luego para el sostenimiento de nuestra familia y para poder seguir difundiendo estos mensajes a través de este canal de Facebook y también el canal de YouTube. Por cierto, visita YouTube, el canal se llama Pastor Ricardo González Velandia y ahí están todas las últimas predicaciones que, como ya lo dije, pues tienen el único propósito de que crezcamos en el conocimiento de Dios. Disfruta de esta mañana, una mañana preciosa, bendito sea Dios por esta mañana con tu familia y espero verte en esta semana y el próximo domingo en la siguiente enseñanza. Un fuerte abrazo, estás en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Cuídate mucho.